Capítulo 2. Madera y carne. Allá va el doctor, dice la gente de mañanita cuando, envuelto en tierra y rocío, Zapucay gira lentamente hacia la salida del sol con su caserío aborregado en torno a la iglesia Mocha, a las ruinas de la estación. Junto a los rieles que se pierden en el campo con sus tajos brillantes y en arco como los de una luna nueva, los escombros ennegrecidos tiritan, coagulados todavía de noche. Los cuadrilleros están rellenando poco a poco el socavón dejado por las bombas, pero el agujero parece no tener fondo. Allí yacen también las víctimas de la explosión. Unas 2000 personas, entre mujeres, hombres y niños. Cada tanto tumban adentro carretadas de tosca, tierra y pedregullo, pero también falta un poco para llegar al ras. Las encías de fierro flotan en el aire temblequeando peligrosamente sobre los pilotes provisorios cada vez que pasa el tren sobre el cráter. Puede ser que el relleno se vaya sumiendo por grietas hondas y haya que seguir echando más, hasta que ese pueblo de muertos enterrado bajo las vías se aquiete de una vez. En todas partes, alrededor, se notan todavía los lengüetazos de la metralla, los vagones destrozados, restos de lava negra sobre la tierra, coágulos de la erupción. Porque aquello fue realmente como si reventara un volcán bajo los pies de la gente. Hay muchas paredes parchadas con adobe, techos de paja o de zinc remendados con troncos de palmera partidos por la mitad y con mazos de paja brava, que van tomando hacia las crucetas el color del maíz maduro bajo el sol naciente. Por el camino que viene de Costa Dulce, donde están las olerías, y que sale al pueblo costeando la vía férrea, avanzan el perro y el dueño, olvidados del desastre, indiferentes a todo. Es decir, ahora viene el perro solo. Los pastos bostezan su aliento de agua, el camino su aliento de tierra. El perro anda despacio, sin apuro, entre el vaho que le come las patas y lo pone soñoliento y barcino como perro de ceniza. Colgado de los dientes, el canasto de palma se bambolea a cada movimiento de la cabeza pelecha. El pueblo puede decirse que acaba de despertarse a su paso. Los carreteros han salido hace rato hacia las capueras, cuando el lucero desteñía su fuego en el último cuarto de cielo. Los hacheros también hacia el monte, con el ojo del hacha al hombro brillando entre dos luces. Pocos hombres, porque los que no fueron liquidados por la explosión y por la degollina y los fusilamientos que siguieron después, se dispersaron a los cuatro vientos. Las olerías de Costa Dulce quedaron despobladas por completo. Nadie quedó allí, porque todos se habían plegado a la rebelión de los agrarios. Nadie después, en mucho tiempo, tuvo interés en seguir cortando adobes y quemándolos en los hornos para nuevas construcciones en ese pueblo que desde el momento mismo de su fundación, el año del cometa, parecía cargar sobre sí un destino aciago. Ciado, aigüe, decían los naturales, pensando en el signo nefasto. Así que para esta hora temblorosa del alba, también las mujeres, los viejos y los chicos se van a las chacras, a los plantíos, al corralón del faenamiento. Por un rato, a esta hora más que a ninguna otra, el pueblo quedaba desmayado, como muerto, con el solo chirriar de alguna roldana sobre un pozo o el monótono retumbo de algún mortero en el ñembizó a 2 palos del maíz para el locro o la mazamorra de alguna casa principal.
Fuera de este taquicárdico corazón de madera o el insistente pespunte de los gallos, el alba en Zapucay no tiene el sonoro despertar de otros pueblos, pese al taller de reparaciones del ferrocarril que ahora está cerrado. No hay repiques en la iglesia. Desde que la explosión descuajó también el campanario y volteó la campana, que ahí quedó de boca enterrándose a medias entre las ortigas, manchada por las deyecciones de las palomas. A esa hora muerta del pueblo, cuando el sol se trepa a la cordillera del Itacurubí, hinchando como un forúnculo morado el cerro verde, pasa el perro cerca de las vías. Y si no sale el sol, pasa lo mismo. Todos los días, haga tiempo bueno o malo, temático el animal estrena el camino que viene del monte donde se halla abandonado a medias el tabuco del doctor, rodeado por los ranchos de los leprosos entre el cementerio y las olerías de Costa Dulce. Me olvidé, no hablé. En el anterior párrafo hablaba una palabra en guaraní. El ñembizó a 2 palos del maíz. El ñembizó es el mortero donde se machaca o se maja o se pisa el maíz. Ok. Ni las lluvias consiguen detenerlo. Allá va el doctor. No lo dicen con palabras, lo dicen sin ironía, solo con el pensamiento acostumbrado ya a esa sombra familiar y en cierto modo benéfica todavía, a pesar de lo ocurrido. Porque un tiempo el doctor fue el amigo, el protector de Zapucay. Había caído allí cuando aún no estaban cicatrizadas del todo las marcas del luctuoso acontecimiento, de modo que sin proponérselo quizás contribuyó primero a desviar la atención de los zapuqueños absortos todavía, a pesar de los años, más de un lustro en su desgracia. Luego se dedicó a ayudar a los más necesitados y desvalidos, sin que en eso hubiera tampoco cálculo o interés, llegando a fundar a la vera de su rancho esa leprosería que ha ido prosperando. Un hombre así era el doctor. Casi lo ven andando todavía tras el perro. 2. Recostada en un horcón del rancho que está cerca del cementerio, la María regalada también lo mira pasar con los ojos dormidos para afuera, recordando. Detrás del perro ve la sombra alta y delgada, que para ella no es sombra, como tampoco para el perro. Pero no hay sombra. Va el perro solo, lento, neblinoso, husmeando por el camino un rastro que solo él entiende, que ya no está, acompañado por el dolor de su dueño, los ojos legañosos, sin más que la canasta rota y sucia, donde gotea su baba sin soltarse en 2 largos hilos de plata. Ida y vuelta a la lengua y media. Desde el monte al almacén de don Matías Sosa, pasando por el cementerio, cerca del cual está el rancho de la María regalada. Así desde hace 6 meses que se van a cumplir para la primavera, junto los 6 que falta el doctor de Zapucay y que está nadie donde sabe, pues se ha ido como el humo, dejando su sola presencia pegada al íngrimo perro que viene todos los días con la canasta entre los dientes, como cuando él estaba y venían juntos, a esta hora, a comprar las escasas provistas pagadas con el misérrimo dinero de las curaciones. Sigue haciendo el mismo camino con una rara puntualidad. Pequeño planeta pelecho, dando vueltas en esta órbita misteriosa donde lo vivo y lo muerto se mezclan de tan extraña manera. Al llegar al almacén, suelta el hallacá de mimbre sobre el suelo. El hallacá es un canasto, en guaraní, canasto.
Ok, suelta el hallacá de mimbre sobre el suelo delante de la puerta, se expulga pacientemente o se queda con las orejas lacias. Las moscas revuelan a su alrededor. La cabezota gira de pronto como el rayo y atrapa alguna de un lengüetazo. «Buen tiro», diría si lo viera don Matías. Se queda quieto con la cabeza gacha, como avergonzado o con remordimiento, hasta que el ruido de la tranca y el rechinar de la puerta lo empujan de su inmovilidad. «Buen día, doctor», lo saluda el bolichero, sin asomo de burla, con la opacidad de la costumbre, como si junto al perro estuviera de verdad el dueño silencioso. «Mi mejor cliente, ¿cómo podía faltar? ¿Qué le ponemos hoy? ¿Harina y caña?», pregunta aspirando la H en un tosco remedo. «No, se acabó la harina. Caña solamente. ¿Ayepa?». «Ja, ni el pelo». Ayepa es una expresión que significa, es una pregunta, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿De veras? ¿No es cierto? Continúo. El perro lo mira con los ojos tranquilos, cremosos, sacude la cola y las orejas, se pone confianzudo, sin perder su gravedad. «¡Ja! Perro loco como tu patrón». Don Matías trata ahora al perro según su humor. Ya no se siente obligado. A veces le arroja dentro de la canasta un pedazo de carne con hueso, más hueso que carne, unas galletas enmohecidas o la punta de tal butifarra averiada. Otras le obsequia solo un puntapié. Las más de las veces se olvida de él y no le da nada. El perro recoge el hallacá con los dientes y regresa por el camino, resignado a todo, a las patadas del bolichero, a los bodoques que algún mitaí le dispara con la goma para ensayar la puntería. Mitaí significa niño. Que algún mitaí le dispara con la goma para ensayar la puntería, o a las culebras y sapos muertos que otros le cargan al descuido en la canasta. Él ni se da cuenta, ocupado en su rastro. Se ha olvidado hasta de ladrar. Solo ese aullido finito que a veces, en ciertas noches de cuarto menguante, le sale todavía de la garganta, antes de dormirse hecho un ovillo junto a la puerta de la cabaña vacía. La María regalada lo espera siempre en el cruce del camino al cementerio, para ayudarlo, para suavizar los abusos. Pasa la mano por la piel apelechada, masca y pega con saliva hojas de llantén sobre el raspón de los bodoques. Limpia la canasta de bichos muertos y, si está vacía del todo, pone en ella algún alimento. Luego se van juntos hacia la vivienda solitaria, pues la María regalada siente, como el perro, que el doctor está con ellos, que puede regresar de un momento a otro y saborea su esperanza. Esto es lo que la hermana a la esto es lo que hermana a la muchacha y el perro y los identifica en eso que se parece mucho a una obsesión y que no es tal vez sino una resignada y silenciosa manera de aceptar los hechos sin renunciar a su espera. La María regalada, pese a su gravidez, continúa realizando los quehaceres que ella misma se ha impuesto: la limpieza del rancho, la comida para los leprosos, el cuidado de la huerta donde crecen tomates colorados como puños y donde la enredadera de los porotos, llena de vainas repletas y gordas como dedos, dobla con su peso la quincha de tacuarillas que ella misma levantó cuando todavía estaba el doctor. Los porotos son frijoles. Ok, continúo. Lo único que no puede arreglar son las imágenes degolladas. No se ha atrevido a tocarlas, ni siquiera con la rama de caabo que utiliza como escoba. Teme que, si las mueve, pueden echar de pronto sangre de su negra madera, una sangre negra empozoñada por el castigo de Dios. Ok, acá habla, antes de continuar, rama de caabo que utiliza como escoba. El caabo es un arbusto especial
del cual se extraen las ramillas y luego se atan unas con otras y con eso se forma una escoba generalmente en el campo. Creo que hasta hoy se hace eso en el campo. Son las escobas, el tupuyá del campo, la escoba del campo. 3. Allá va el doctor. Creen haberlo conocido, pero no saben de él mucho más que cuando llegó al pueblo, algunos años después de aplastada la rebelión de los campesinos en aquella hecatombe que provocaron las bombas. Lo bajaron poco menos que a empellones de un tren, en medio del alboroto de los pasajeros y los gritos e insultos de los guardatrenes. En la estación se rumoreó que había querido robar el chico de una mujer, o que lo había arrojado por la ventanilla en un momento de rabia o de locura. Nada cierto ni positivo para decir así fue, esto o lo otro, o lo de más allá, y poder abrir desde el principio un juicio, una sospecha o una condenación basada en algún más consciente que las meras habladurías surgidas de los comentarios de los soldados o las chiperas de la estación. Estuvo detenido 2 o 3 días en la jefatura de policía, tumbado en el piso de tierra de la prevención, callado, sin responder siquiera a los interrogatorios, quizá porque no sabía expresarse en castellano y menos en guaraní, o simplemente porque no quería hablar ni justificarse ni explicar nada. ¿Acaso porque era realmente inocente y a él no le importaba su inocencia o su culpa? Finalmente lo soltaron. Pero él no se fue. Se quedó en el pueblo como si cualquier lugar le resultara ya indiferente. Durante un tiempo anduvo dando vueltas mientras sus ropas y sus botas de media caña se le acababan de deteriorar. Tomó una pieza en la fonda y posada de Ñalolé Chamorro, una casa semiderruida en las orillas donde pernoctaban los troperos de Paraguarí, de paso a las misiones y los inspectores de impuestos internos, lo que a veces se regalaban con las sirvientitas con chavadas para todo servicio, entre comillas. El forastero no hablaba con nadie, ni siquiera con la vieja charlatana, gorda como un pipón. Se pasaba todo el tiempo encerrado en el húmedo cuartucho, no más amplio y cómodo que el calabozo de la prevención. No salía más que para ir al boliche. 4. La primera vez que entró, don Matías dijo por lo bajo a sus parroquianos: «Parece que al gringo le falta aire». «Lo que le ha de faltar es guaripola», dijo de Jesús Altamirano, secretario de la municipalidad, que también empinaba el codo en lo de don Matías y vivía de las coimas que sacaba a los propietarios de alambiques clandestinos. Se aproximó al mostrador. «¿Qué se le ofrece, don?», preguntó el bolichero, obsequioso, menos por el posible gasto del extraño que por la curiosidad. «Caña», fue lo único que dijo, sin saludar ni pedir amistad, ni siquiera cordialidad o comprensión, como hace todo hombre acorralado, por encima de los idiomas, las razas, por encima de las intransferibles y comunes desdichas. Bebió el vaso de un sorbo, pagó y se fue. «Veremos hacia dónde tira», dijo don Matías Sosa. «Ya se sabe», dijo Altamirano. «La cabra al monte, el chancho al chiquero». «Este no es ni cabra ni chancho», dijo el bolichero. «No es un vagabundo cualquiera. Me huele a poguazú judío de algún país de las Europas». Poguazú viene del guaraní po, mano, y guazú, grande, señor que tiene poder político económico. Continuó. «A mí no me engaña. Ya se irá amansando. Lo haré entrar en confianza. Ya hablará. Un cristiano no puede callar tanto tiempo sus cosas». «Si es cristiano», dijo de Jesús Altamirano, «yo le haré hablar. Si no le hace hablar Ñalolé, me parece medio difícil. Este es especial. No es para ella. Vamos a ver». Poco es lo que vieron.
no más que el forastero seguía dando vueltas. No parecía decidido a largarse. Volvió al boliche varias veces. Siempre pedía caña, en la misma actitud de indiferencia, pero no de altanería, de desesperanza quizá, pero no de orgullo. Él y su silencio. No poseía otra cosa. Aún el perro y la canasta vendrían después. Y todo lo demás. 5. Por aquellos días comenzó la construcción de la estación nueva y reabrieron el taller de reparaciones del ferrocarril. Por encima del cráter, que era un osario bajo las vías, por encima de todo lo que había pasado, Zapucay estaba tratando de dar un salto hacia el progreso, luego de ese plantón trágico de más de un lustro. También la comisión pro templo, presidida por el cura, pudo iniciar la refacción de la torre destroncada. Remontaron la campana con un complicado sistema de poleas y hasta un reloj mandaron traer de Asunción, un extraño reloj que marcaba las horas hacia atrás porque el albañil lo empotró en la torre al revés. Por un tiempo, pues, los estacioneros tuvieron motivos de diversión y comentarios y se olvidaron del gringo. Había dejado la fonda, dejó también de ir al boliche. Se le había acabado el dinero. Dormía bajo los árboles o en el corredor de la iglesia, cuando llovía. Él fue quien compuso la marcha del reloj cangrejo. En pago, el Paí Benítez le permitió ese privilegio, contra las protestas de la comisión de damas que no miraban al forastero con buenos ojos porque él las ignoraba por completo. Por entre los rasgones de la camisa se le veían ya tiras de la blanca piel ampollada por el sol. Se iba poniendo cada vez más flaco. Le creció la barba, los cabellos rubios se le enmelenaron sobre los hombros, bajo el sombrero de paja que había reemplazado al de fieltro, cuando éste acabó de destrozarse contra las lajas y los yuyales, pues también los usaba de almohada. Las botas se cambiaron en unas alpargatas, compradas también como el sombrero y el ponchito en el almacén de don Matías, tal vez con el último patacón, porque dejó los reales del vuelto sobre el mostrador. Y tuvo que pasar algún tiempo para que volviera. Parecía otro hombre. Únicamente los enrojecidos ojos celestes permanecían iguales, con miradas de ciego, por lo fijas y opacas. Vamos a tomar tomate. 6. Entretanto, algo había llegado a saberse del forastero. En las tertulias de la fonda y del almacén, entre Ñalolé, don Matías, el jefe político Atanasio Galván y Altamirano, barajando y canjeando datos, impresiones, conjeturas, sacaron en limpio que el forastero era un emigrado ruso. El que más sabía era Atanasio Galván, el ex telegrafista que, por haber delatado a los revolucionarios, había ascendido desde entonces a máxima autoridad del pueblo. Estaba en contacto directo con el Ministerio del Interior. «Yo vi el pasaporte», dijo, tamborileando sobre la mesa el mensaje de la delación cristalizado ya en un tic nervioso bajo la yema de los dedos. Estaba en regla, visado por el cónsul de su país en Buenos Aires. Su nombre es Alexis Dubrovsky. Lo deletreó con esfuerzo. Cerrado el gringo, no le pude sacar una sola palabra, aunque lo amenacé con el teyuruguay. El teyuruguay es una palabra compuesta que significa teyú es lagarto, iruguay cola de. Es un látigo de cuero trenzado que se usa para castigos físicos. Una de las chivatas de Ñalolé, mientras él estaba en el boliche, había visto una arrugada fotografía entre sus papeles. Se la mostró a la patrona, luego la volvieron a guardar. Era él, dijo inmensa y arrepollada, desembuchando el secreto con los ojos en blanco. Sin barba, mucho más joven, pero era él. Vestía un complicado uniforme de gala, parecido al del coronel Albino Jara. Más buen mozo que él todavía, con lo buen mozo que era el coronel. ¿Se acuerdan cuando pasó hacia Caí Puente a inaugurar el ferrocarril? Caí significa mono. Ok, continúo. Bueno, pintado.
Bajó al andén con los señores de la comitiva. Parecía un San Gabriel arcángel de bigotito negro. Todas las muchachas se quedaron sin poder respirar. Hasta yo, con eso les digo todo. Hizo una pausa para cargar aire. ¿Y eso qué tiene que ver con el gringo?, dijo Altamirano. Es para contar que se parecía al coronel Jara, pero en rubio. También las muchachas de allá habrán suspirado por él. Pero es casado. En la fotografía está de pie junto a una mujer joven, muy linda, que tiene en brazos a una criatura. ¿Qué habrá venido a buscar aquí?, dijo el juez de paz Clímaco Cabañas. Habrá escapado de la revolución de los bolcheviques, dijo el país Benítez. Allá están degollando a los nobles. Explicó algo del zar de todas las Rusias, que acababa de ser fusilado con todos los miembros de su familia sobre el techo de una casa. ¿Por qué sobre un techo?, preguntó el secretario municipal. Para ajusticiarlos en las alturas, dijo el bolichero desde el mostrador. A un zar, mi amigo, no se le puede fusilar en una zanja. ¿No es verdad, don Clímaco? El asunto es que allá triunfaron los revolucionarios, farfulló preocupado el juez, desplazándose a un costado de la silla. Allá, dijo con desprecio el telegrafista ascendido a jefe político, porque lo que es aquí sabemos cómo tratar a los revolucionarios que quieren alzarse contra el poder constituido. ¿Se acuerdan cómo los liquidamos? No necesitaban que el delator aludiera a aquello. Sin mirarse, todos pensaban sin duda en el levantamiento de los agrarios. Pese a los años, a las refecciones, el cráter por fin nivelado, las huellas no acababan de borrarse, sobre todo las que estaban dentro de cada uno. El penacho de fuego, levantado por la bomba en la luctuosa noche del 1 de marzo de 1912, había inmovilizado con su fogonazo la instantánea del desastre. Estarían viendo otra vez de seguro el convoy aprontado por los insurrectos al mando del capitán Elizardo Díaz para caer por sorpresa sobre la capital con sus 2.000 aguerridos expedicionarios entre soldados de línea y campesinos. Hasta 2 obuses de 75 tenían. Era la última carta de triunfo de la revolución. Un verdadero golpe de azar, pero aún podía dar por tierra con el poder central. También por casualidad el telegrafista itapeño Atanasio Galván estaba de paso en Zapucay. Con engaños alejó a su amigo y colega Cipriano Velar. Ocupó su puesto sin que los revolucionarios se apercibieran y alertó al cuartel de Paraguarí en poder de los gubernistas. «Yo los derroté», solía jactarse Galván, «mi probada lealtad al partido». Fue entonces cuando el comando de Paraguarí lanzó la locomotora llena de bombas al encuentro del convoy rebelde. El choque no se produjo en pleno campo como lo habían previsto los autores de la contramaniobra. La huida del maquinista de los insurrectos fue otra complicación imprevista. Alteró la hora de partida comunicada por el telegrafista Galván. El gigantesco torpedo montado sobre ruedas, con su 1,5 millar de shrapnels alemanes, estalló en plena estación de Zapucay, produciendo una horrible mortandad en la multitud que se había congregado a despedir a los revolucionarios. Luego vino la persecución y el implacable exterminio de los insurrectos sobrevivientes, de unos parientes y cómplices. El telegrafista convertido en jefe político y delegado de gobierno por su heroica acción de contribuir a defender el orden y las autoridades constituidas, entre comillas, solía repetir a menudo con énfasis los considerandos del decreto de su nombramiento. Presidió los últimos fusilamientos, el restablecimiento de la tranquilidad pública y luego, al cabo de los años, las obras de reconstrucción del pueblo de Zapucay. Quedó el rumor de que en aquellos fusilamientos también fue ejecutado el telegrafista Cipriano Velar, el amigo de Atanasio Galván, a quien éste traicionó 2 veces. Otro rumor lo daba como vivo, encerrado a perpetuidad en el asilo de locos de Asunción. Y entre los 2 rumores, la imagen de Chepeo Velar quedó posada para siempre en los hilos del telégrafo. A todo lo largo de la costa, entre Itapé y Zapucay, la gente llama todavía
Shepe haeñó a la golondrina solitaria del verano. Haeñó significa el solitario, o está solo. Ninguno de los que allí estaban, salvo el jefe político, recordaba con gusto estas cosas. Y aún ese tic telegráfico que le hacía tamborilear a menudo con la uña maquinalmente no salía sin duda de una conciencia tranquila. De modo que aquella noche volvieron al tema del fugitivo eslavo. Y si por un suponer el gringo es un malevo internacional, ¿no es mejor echarlo a tiempo de aquí?, dijo Altamirano. Mientras no haga nada feo, no, dijo el juez. ¿No sabes la Constitución? Digo, insistió un poco humillado el secretario. A lo mejor se entiende con los revolú. ¿Con los de allá?, preguntó despectivo Galván. No, con los de aquí. Eso deja por mi cuenta, le sobró el jefe sacando pecho. Si este tipo es un espía, lo voy a saber por sus movimientos, y entonces le daré su merecido. Yo no lo voy a fusilar sobre un techo. Pero hasta entonces era todo lo que sabían de él. Nada más que eso. Un nombre para ellos difícil de pronunciar, la sombra de un hombre quemado por el destino. Lo demás, sospechas, rumores, chismes. No se le vio más por el pueblo. 7. Un tiempo después, alguien vino con la noticia de que estaba levantando su rancho en el monte hacia Costa Dulce sobre el Cañavé, entre el cementerio y las olerías abandonadas. Un rancho redondo distinto a los demás. Sus actos continuaban siendo incomprensibles. Se alimentaría de los pacuríes y naranjas agrias que abundaban en el monte y cazaría mulitas y esas nutrias parduzcas del estero sabrosas al asador. El pacurí es un arbusto silvestre que da frutos comestibles. ¿El cañavé no te suena algo? Cañavé, no tengo idea de qué es cañavé. Tampoco pasaban de ser suposiciones. El pesquisa destacado por el jefe en su seguimiento contó que se pasaba al borde del arroyo pescando, o bien tirado por el suelo del tabuco. No le había podido tampoco sonsacar una sola palabra. Sea lo que sea, dijo el cura esa noche en un intervalo del truco, ese hombre ha renunciado al mundo, a sus pompas y a sus obras. Pero no a la caña, le interrumpió el coimeador de los alambiques clandestinos. Como los antiguos ermitaños, concluyó algo corrido el cura. ¿También se emborrachaban?, chusqueó de nuevo Altamirano. Cuando se calmaron las risas, el juez se puso de costado en la silla, como lo hacía cada vez que le venían los dolores del recto, y dijo algo sentenciosamente. Puede ser como usted dice, paí, pero un hombre como este tiene mucha vida. Es joven todavía. Todo eso que está detrás. No sé, me parece que no tiene pasta de ermitaño. Se puede regar sal sobre un campo para que no crezca nada, ni siquiera los yuyos, pero es difícil matar la tierra del todo. De repente las viejas semillas prenden otra vez por los agujeros que abren las lluvias, o los gusanos, y echan por allí todo su vicio. El hombre también. Pucha, este don Climaco sabe hablar, dijo el secretario. No se sabía bien si halagándolo o burlándose. No es más que la pura verdad, dijo el juez sin darse por entendido. Usted sabe eso mejor que nosotros, paí. De balde se echa uno ceniza sobre la cabeza si se tiene la sangre fuerte. Veremos ese cuánto aguanta. 8. Después sucedió aquello que iba a cambiar su nombre y su posición en Zapucay, dando en parte la razón al párroco. Una tarde, al pasar por el cementerio, el gringo vio que la María regalada se revolcaba entre las cruces, gimiendo de dolor ante las impotentes miradas de su padre. Entró a grandes zancadas, auscultó a la muchacha, la alzó en vilo y la llevó a casa del sepulturero. Él mismo puso a hervir agua, tomó un cuchillo pequeño y empezó a sacar el filo sobre una piedra, sin pronunciar palabra y sin que el sepulturero se atreviera a interrumpir sus rápidos y precisos preparativos. Una sola vez preguntó: ¿Qué va a hacer, señor?
Como el otro ni aparentó haberlo oído, el pobre Taní Caseré se quedó mudo, revoleando los ojos angustiados al vaivén del gringo. La María regalada yacía inerte, apenas alentada ya débilmente. La puso sobre una mesa y rasgó las ropas. El extranjero se lavó cuidadosamente las manos y lavó el sitio donde haría el tajo. Retiró el cuchillo del agua hirviendo y sajó el vientre moreno que latía al sol de la parralera. Lo que parecía inconcebible se realizó. Taní Caseré, atragantándose, refirió los extraños manipuleos del gringo hasta el momento en que cosió de nuevo el vientre abierto de su hija. Nadie lo quería creer. Lo cierto fue que la María regalada sanó. Las mujeres vieron la herida que empezaba a cicatrizarse con 6 estrellitas a cada lado. Ñalolé Chamorro vino expresamente del pueblo en una carreta para ver el prodigio, y de allí mismo se fue al tabuco del gringo para mostrarle el lobanillo que tenía en la nuca. 9. A los pocos días la muchacha pudo volver a su trabajo, que para ella era como un juego. María regalada tenía por entonces 15 años. Mientras su padre cavaba de tanto en tanto un nuevo hoyo, ella correteaba bajo las casuarinas del cementerio, carpiendo los yuyos alrededor de las cruces de madera, arreglando y surciendo las deshilachadas estolas o tirando las flores que se pudrían. Era casi como trabajar en una chacra. Ella lo hacía con gusto. Sabía a quién pertenecía cada una de las cruces. Entre las sepulturas estaban la de su madre, la de su abuelo José del Rosario, la de otros parientes, de amigos. En el centro del campo santo se apiñaban innumerables crucecitas sobre la gran fosa común donde se habían hacinado los cadáveres que se salvaron de ser enterrados en el cráter. Para la María regalada, todos los muertos eran iguales. Formaban su vecindario. Ella cuidaba de su sueño y de su bienestar bajo tierra. Les tenía respeto, pero no miedo. La muerte no era así para ella más que la contracara quieta de la vida. El puesto del sepulturero ha sido siempre codiciado en Zapucay. El éxodo de la Guerra Grande llenó de entierros, entre comillas, esta región de valles azules. 3 siglos atrás, los jesuitas tenían en ellos sus estancias cuyas cabeceras llegaban hasta el cerro de Paraguarí, donde los padres habían dejado la leyenda de la aparición de Santo Tomé, superponiéndola hábilmente, delicadamente, como lo hacían siempre, el mito de Sumé de los indios, que también había aparecido por allí en tiempos en que el sol era todavía una deidad menor que la luna. Los indios hicieron como que creyeron, pero ahora eso no importaba ya a nadie. En una caverna del cerro, marcadas hondamente en el basalto, se ven las huellas de los pies del santo patrono de la yerba mate, y cuando hay viento se oye su voz resonando gravemente en las concavidades. Sobre estos valles, especialmente sobre los de Paraguarí, Pirayú y Zapucay, en noches de amenaza de mal tiempo, suelen revolotear a flor de tierra las mariposas fosforescentes de los fuegos fatuos. Aún hoy suele ocurrir que al cavarse una tumba nueva salga desenterrado un cántaro con su tripa de monedas y chafalonías del éxodo o un santo de madera de tiempos de los jesuitas para dar lugar al muerto. El puesto de sepulturero en Zapucay es casi una dignidad. Pero también desde la Guerra Grande, cuando menos, una generación tras otra, los hombres de la familia Caseré, la más pobre de todas, la más humilde e iletrada, se han transmitido esta dignidad de un modo dinástico, y nadie les ha discutido este derecho. El cementerio es así mucho más antiguo que el pueblo, fundado por el año del centenario, casi todavía bajo el brillo del cometa. No es quizá el único lugar del Paraguay donde más de un pueblo nuevo ha sido fundado junto a algún cementerio secular. Allí fue donde José del Rosario, abuelo de la María regalada, encontró una talla de San Ignacio al cavar una fosa al pie de un laurel macho de más de 100 años. Cuando el gringo salvó a su hija, Taní Caseré llevó la talla para obsequiársela. El otro se resistió gesticulando, pero Taní fue más terco que él. «Usted curó a mi hija»,
le dijo en guaraní, no tengo dinero. No voy a esperar a que usted se muera para pagarle con mi trabajo. Últimamente el santo es suyo y se acabó. Le dejó la imagen recostada contra la tapia. 10. Zapucay empezó a hacerse lenguas de la zapallada del forastero. Poco después extirpó a Ñalolé el quiste sebáceo del cogote. Enseguida curó a un tropero a quien había conocido en la fonda y que incluso toda una mañana se pasó haciendo burlas del gringo con las chivatas embravecidas por la primavera. El tropero llegó al tabuco boqueando malamente sobre el caballo, ahogado por el garrotillo. El gringo lo salvó de ir a parar a uno de los hoyos de Taní Caseré. Tampoco quiso recibir el dinero, ni el revólver, ni el caballo del tropero agradecido. Solo le aceptó el perro que durante los 3 días de estar en el tabuco se había encariñado extrañamente con el silencioso morador. Luego curó del asma a la mujer de Atanasio Galván y a él de cierta cosa que no se sabía y que demandó un largo tratamiento con depurativos a base de milombre y zarzaparrilla. Al juez de paz le aplacó sus viejas almorranas que le tenía siempre inclinado sobre la silla con una nalga afuera. Y hasta el mal hígado del cura mejoró con los remedios del gringo, que se reveló como un experto herbolario. Se metía en el monte y salía con brazadas de plantas y yuyos medicinales. Sus pojañaná se hicieron famosos e infalibles. El pojañaná es un remedio natural con plantas y hierbas silvestres. Generalmente se utilizan el pojañaná para enfermedad, algún tipo de dolencia, y también se usa en la infusión que es costumbre en nuestro país, en Paraguay, llamado tereré o mate. Continúo. Desde entonces lo llamaron el doctor. Los recelos, las burlas, las murmuraciones se cambiaron gradualmente con respeto y admiración. Ya nadie hablaba mal de él. Una vaga denuncia de los médicos de Villarrica y Asunción por ejercicio ilegal de la medicina se perdió en el vacío de un largo expedienteo parado por el influyente ex telegrafista. Había dejado de ser el gringo y no era todavía el hereje. 11. La gente comenzó a agolparse todos los días alrededor del tabuco redondo, cada vez en mayor cantidad. Desde las compañías más distantes y hasta de los pueblos vecinos venían enfermos y tullidos en busca de curación, a pie, a caballo, en carreta. También los leprosos. El doctor los atendía a todos, uno por uno, calladamente, pacientemente, sin hacer distinciones, negándose a cobrar a los más pobres, que optaron entonces por traerle algunos una gallinita, otros huevos y bastimentos o telas de aopoí para remudar sus andrajos. Construyó un alambique rudimentario donde destilaba esencia de hojas de naranja y un bálsamo medicinal para los lazarientos, que reemplazaba con ventaja el aceite de chalmugra. Las damas de la comisión parroquial se hacían atender casi todas por el doctor, a quien en sus tiempos de vagabundo no habían querido permitir que durmiera en el corredor de la iglesia. Por aquella época atendió también a un lunático enfermo de terciana, que habitaba uno de los vagones destrozados por la explosión, en compañía de su mujer y de un hijo de corta edad. Se llamaba Casiano Amoité, pero a este no pudo curarlo. Cuando regresó al pueblo, después de una larga ausencia, pocos reconocieron en él a Casiano Jara, el cabecilla de las olerías de Costa Dulce. Ese vagón fue el que más tarde parecía alejarse misteriosamente por el campo sobre ruedas de fuego. Claro, una leyenda,
Otro rumor más, de los que vivoreaban entre esa pobre gente a la que el infortunio había echado en brazos de la superstición. Número 12. Desde que sanó, la María Regalada iba también por su cuenta a la cabaña de troncos llevando al doctor ollitas de locro. El locro es un guisado o caldo de maíz y de legumbres. Una comida muy frecuente y apreciada en Paraguay. Por lo que estuve investigando, viene del quechua locro. Un dato interesante. Ok, continúo. Desde que sanó, la María Regalada iba también por su cuenta a la cabaña de troncos llevando al doctor ollitas del locro que éste compartía con el perro, fragantes sopas paraguayas y vellús mestizos. El vellú es una torta de almidón de mandioca con queso fundido al interior. Generalmente se cocina sobre una plancha caliente. Es una delicia. Una comida típica del Paraguay. Ok, continúo. Nunca le agradeció sus atenciones ni le dirigió la palabra, ni siquiera después de la muerte del sepulturero. Atanica Seré no lo pudo salvar por más que hizo del vómito negro que lo consumió en pocos días y lo tumbó en una de las fosas que él acostumbraba cavar por adelantado. Para que el trabajo no me caiga encima de repente, decía. No le cayó más el trabajo, pero le cayó encima la tierra. Alguien viseó que el doctor lo había dejado morir adrede. La María Regalada ocupó su lugar, el que dinásticamente le correspondía, por primera vez una mujer a lo largo de generaciones. No dejó por eso de ir a la choza del monte, puesto que el morador no se lo prohibía. «Tiene mal la cabeza por él», decía Ñalolé en la fonda a los troperos e inspectores de alcohol que a veces preguntaban todavía con interés por la sepulturera, a quien suponían dueña de unos buenos cántaros de entierro. ¿Y el gringo qué hace? Nada, ni le habla. Quiere más al perro, parece. Por eso es lo que la tiene mal a María Regalada. Seguro se entienden. No, lo hubiera sabido. A mí no se me escapa nada. A lo mejor para casarse. El doctor es casado. Nunca se sabe de los gringos. Saben engañar a nuestras mujeres. Y entonces, ¿qué les queda a ustedes, amancebados viejos? Sinvergüenzas, que tienen engañadas a sus mujeres toda la vida. Los interlocutores reían. La mujerona del fondín sabía poner el dedo en la llaga, pero también sabía ser agradable. Más de una de sus chivatas se había ido como barragana de alguno de sus huéspedes. Había una bien colocada que le enviaba regalitos todos los años por el día de la Virgen de los Dolores, que era el de su cumpleaños. El doctor no es mal hombre. Su voz ronca rezumaba gratitud. Después de aquel tumorcillo de sebo, le había curado una pulmonía. La María Regalada se libró así tanto de las murmuraciones como del galanteo de los hombres de paso, que mirarían no sus ojos verdosos de moneda, sino las verdes monedas oxidadas de los cántaros rotos de los Cáceres. Alternaba el cuidado de sus cruces con el cultivo de la huerta, con el barrido del patio y la cocción del puchero para la veintena de leprosos que esperaban como ella el retorno del doctor. No se animaba a entrar en el rancho. ¿Sentía acaso que allí, en esa habitación cerrada y llena de esos despojos que sabía, el doctor estaba más distante de ella que sus muertos del cementerio o que esos moribundos deformes de los ranchos? A las cruces, a sus muertos, por lo menos, podía contarles sus cosas, hablarles de él sin vergüenza. El vagón de los Amoité seguía avanzando imperceptiblemente. Tal vez los leprosos ayudaban a los 3 moradores a empujarlo. Cuando lo estaba por averiguar, el jefe político también murió de muerte natural con los auxilios de la Santa Religión. Los únicos que estuvieron en el entierro, además de su mujer y Benítez, que hizo
el responso fueron los soldados de la jefatura que llevaron turnándose de árbol en árbol bajo el rajante sol el solitario ataúd negro. La sepulturera le asignó el rincón más distante y agreste del campo santo, casi ya en el campo, no en sagrado, pese a las protestas del cura y al gimoteo ininteligible de la mujer, la que después de todo parecía contenta de derramar esas lágrimas. Era la única sepulturera que no tenía paño y que siempre estaba llena de yuyos. 13. Un atardecer, la María Regalada estaba regando los almácigos de la huerta. Había llegado como siempre, casi furtivamente, por el atajo del monte después de cerrar el portón del cementerio. De pronto escuchó un ruido sordo como el de un cuerpo que se desploma. Se incorporó golpeada por un mal presentimiento y se quedó escuchando el silencio. Después se aproximó poco a poco y espió la choza a través de la maleza. Vio un bulto oscuro yaciendo en el piso. Pero no era el doctor. Se acercó un poco más entre las plantas y entonces lo que vio se le antojó un sueño. El doctor estaba arrodillado en el suelo. De sus manos caía un chorro de monedas de oro y plata que brillaban a los últimos reflejos, formando entre sus piernas un pequeño montón. Le vio el rostro desencajado. Los ojos celestes estaban turbios, al borde de la capitulación, como la vez en que no pudo salvar a su padre, como otras veces en que también había sido vencido por la muerte. La rubia cabellera, al ir agachándose sobre el montón de monedas, acabó de taparle por completo la cara. A la muchacha le pareció oír algo semejante a un quejido. Luego de un largo rato lo vio erguirse de nuevo y comenzó a recoger las monedas con los dedos crispados y a embolsarlas en unos trapos viejos, cada vez con mayor rapidez y desesperación. A su lado estaba volcada la talla de San Ignacio. 14. Nadie lo supo porque desde entonces la puerta de Tacuaras no se abrió para nadie, ni siquiera para la María Regalada. Una pausa aquí. La tacuara es como el bambú, es un bambú de la región. Se le llama al bambú tacuara en la región, en Paraguay. Es lo mismo que el bambú. Ok, continúo. Él salía con los ojos brillantes y ansiosos, como si ahora de veras le faltara el aire. Cerró con una pared de estaqueo un pequeño trascuarto en la culata del rancho. Allí atendió a partir de entonces a los enfermos. Nadie se explicó por qué el doctor empezó a rechazar los presentes de los más pobres y el escaso dinero que aceptaba a los más pudientes, y pedía, lo exigían sus gestos y palabras febriles, que le pagaran las curaciones con viejas tallas, con las imágenes más antiguas que sus pacientes pudieran conseguir. La gente de Zapucay creyó que el doctor se había vuelto de repente religioso, místico. Pensó que él iba también para santo con sus alpargatas rotosas, su larga cabellera, el bastón, el perro y el ayacá de palma. «Si se parece cada vez más al señor San Roque», murmuraba Ñalolé al verlo pasar, tocada también ella por el aura nueva que emanaba del doctor. Pero este efecto chocaba con otro, no menos inexplicable. Comenzó a ir de nuevo al boliche, a cualquier hora. Bebía caña hasta salir a los tumbos, tembloroso, desgreñado. No atendía ya sino a los que llegaban al tabuco con alguna vieja imagen al hombro. Él la sopesaba ávidamente en el aire, los ojos de maníaco hurgueteando las grietas de la talla. Luego la entraba con un nuevo gesto de anticipada decepción en el rostro flaco y demacrado. Solo después miraba los ojos de sus pacientes, no con la celeste serenidad de otro tiempo, sino con turbia desgana, como ausente. Anduvo así unos meses, borracho, enloquecido, más callado que nunca. Al fin desapareció. 15. La María Regalada fue la primera en descubrir las imágenes degolladas.
Se animó a tocarlas por temor de que sangrasen a través de sus heridas la sangre negra del castigo de Dios. Ignora por qué el doctor ha querido destruirlas a hachazos. No lo supo cuando las vio así por primera vez, la noche de la víspera en que el doctor iba a desaparecer con el mismo misterio con que llegó. Esa noche, borracho, endemoniado, farfullando a borbotones su lengua incomprensible, la retuvo con él y la poseyó salvajemente entre las tallas destrozadas. Fue la única vez que entró en el rancho, la última noche de su estadía en el pueblo. Un error aquí. Estadía en el pueblo. No sabe por qué ha sucedido todo eso. No lo supo entonces. Tal vez no lo sabrá nunca. La imagen de San Ignacio es la única intacta entre tanto destrozo. Al caer de su peana, el choque la desfondó. Un hueco profundo ha quedado al descubierto en su interior. Por su peso, la María Regalada imaginó siempre que fuera maciza. Tampoco esto le importaba. Pero lo que no cesa de preguntarse es por qué el doctor respetó esta sola imagen. Aún la destrucción de las otras es un enigma. Pero ella no quiere saber. Quiere seguir estando en medio de ese sueño despierto que le embota la cabeza y el corazón, pero no su esperanza de que regrese el doctor. 16. Al día siguiente de su huida, la María Regalada volvió al rancho. En una endija del piso encontró un tostón de oro sucio de tierra. Sobre él entrevió algo que se le antojó el perfil barbudo y lejano del doctor. Lo pulió hasta que tomó el color del sol y lo guardó caliente en el seno. Los leprosos primero vinieron a gemir en torno a la ausencia del doctor. Poco después, todo Zapucay desfiló por la cabaña de troncos para ver el estropicio. Y entonces el doctor fue el hereje que, en un ataque de rabia o de locura, como cuando quiso tirar al chico por la ventanilla del tren, había degollado a los santos. Nadie, sin embargo, se atreve a hablar mal del doctor. Yo dije que no iba a aguantar, sentencia el juez, ladeándose en las disminuidas tertulias. Algo hay en el fondo de todo esto, difícil de comprender para todos. La gente de Zapucay sigue pensando que el doctor no fue un mal hombre. Perdura su presencia, el recuerdo de lo bueno que hizo, pero también de su locura final que parece prolongarse mansamente en la muchacha y en el perro. En ella, de otra manera. La María Regalada no habla con nadie. Ella solo habla de sus cosas con sus muertos. Y con el perro, cuando viene del boliche con la canasta entre los dientes, en medio de la cerrazón que el polvo y el rocío levantan por las mañanitas. En torno al tabuco abandonado se agitan los fantasmas muermosos que van a beber al arroyo. Fuera de ellos, una paz, una inmovilidad casi vegetal se extiende sobre la tierra negra de Costa Dulce. Solo el destrozado vagón parece seguir avanzando, cada vez un poco más, sin rieles, no se sabe cómo, sobre la llanura sedienta y agrietada. Tal vez el mismo vagón del que arrojaron años atrás al doctor de rodillas sobre el rojo andén de Zapucay en medio de las ruinas.